Our Father in heaven, Lord, we love you and we thank you this morning, Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos y te alabamos esta tarde, knowing that this is your house entendiendo que esa es tu casa, and we are gathering together in your name. que nos hemos reunido en tu nombre. We desire that your Spirit would fill this place this morning Deseamos que tu espíritu llene este lugar and unite our hearts together as one. y que nos una a todos en uno, como uno. There would be you through your word that brings growth to our lives. Que sea tu palabra la que traiga crecimiento a nuestras vidas. Lord, no one comes here to listen to a man. Nadie viene aquí a escuchar a un hombre. We come to listen to you, Venimos a escucharte a ti, desiring that by your Spirit you would speak through your word. deseando que por tu espíritu hables tu palabra. And so we love you, Lord. We invite your presence to be with us now. Si te amamos, Señor, y invitamos tu presencia que sea con nosotros In, ahora. in the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. I'm going to begin this morning by asking you to turn your Bibles to Ephesians chapter 4. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. As you see on the screen, we're going to look at the first 16 verses. Como ustedes ven en la pantalla, vamos a estar estudiando los siguientes 16 versículos. But before we even begin in Ephesians, Pero antes de comenzar Efesios, I want to remind you of a very popular passage of Scripture. quiero recordarles un pasaje muy popular en las Escrituras. You don't have to turn here, but just look at the screen. Solo, no tienes que dar vuelta ahí, solamente mira la pantalla. And Tony's going to read the verses. Y se lo voy a leer. Dice, Hechos capítulo 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales y eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amen. Amén. Now, I wanted to begin here with this passage. Quería comenzar con este pasaje. We read what the early church looked like Leemos lo que era la iglesia antes and how the early church operated. y cómo la iglesia operaba anteriormente. Now, you hear a lot about Cuba because we have been supporting Cuba for many years. Y he escuchado mucho acerca de Cuba porque hemos estado apoyando en Cuba por mucho tiempo. And over all these years, I've had the opportunity to travel with Pastor Tony to Cuba. Y a través de estos años he tenido el privilegio de ir con Pastor Tony a Cuba. Now, I've been through a lot of places throughout the world. Yo he ido a muchas partes del mundo. I had the opportunity to travel and teach in many countries. He tenido la oportunidad de viajar y enseñar en diferentes países. But I've seen something interesting in Cuba. Pero he mirado algo muy interesante en Cuba. From the very first time until the last time I've been there, I've seen them looking like this church. Desde la primera vez que fui hasta la última vez que fui, he observado que son como esta iglesia aquí en Hechos. I've had the opportunity to travel to church after church in Cuba. He tenido la oportunidad de viajar de iglesia en Cuba. There are 25 Calvary Chapel churches in Cuba, and we've been to many of them. Hay 25 Calvary Chapels en Cuba y hemos ido a varias de ellas. And I've had the opportunity to teach in many of these churches. Y he tenido la bendición y la oportunidad de enseñar en muchas de estas iglesias. And what has blown me away is the love and the excitement that these people have. Y lo que de verdad me impacta es el amor y la emoción que ellos tienen por el Señor. The passion for the Lord. La pasión que tienen por el Señor. The excitement in their hearts. La emoción que sienten en sus corazones. I had the opportunity to speak at the conferences. He tenido la oportunidad de hablar en las conferencias. And these conferences run all day long. Y esas conferencias son desde la mañana hasta la noche. The conference begins at 8 o'clock and probably goes till about 5 p.m. Las conferencias comienzan a las 8 de la mañana y muchas de ellas terminan a las 5 de la tarde. We break for dinner and then we have more sessions at night. Paramos para cenar, para comer y después regresamos nuevamente a tener más sesiones. These people are sitting on hard benches. Y esa gente están sentados en bancos duros. Old benches that they built themselves. Son bancos duros que ellos mismos hicieron. And yet I've watched them sit for hour after hour. Y los he observado quedarse sentados hora tras hora. No cushions on the benches. No tienen algo alcochonado. And I've watched them 10, 12 hours sit there and listen to message after Y message. los he observado que se sientan 10, 12 horas
y recibir mensaje tras mensaje, singing at the top of their voices, cantando con todo su corazón and taking note after note. y tomando nota tras nota. I had an opportunity to go to a youth night, Tuve la oportunidad de ir a un servicio de jóvenes, Saturday night, sábado por la noche, packed with over 100 young people. lleno, más de 100 jóvenes. They weren't at a bar, No estaban en una barra o en una cantina, they weren't at a party. no estaban en una fiesta. Saturday night, they were in church praising Jesus. El sábado por la noche estaban en la iglesia adorando a Dios. I've never seen that before. Yo nunca lo he visto antes. I've never seen that in America. Nunca he mirado eso en los Estados Unidos. If we have a youth event, we'll get 10 young people, Si tenemos un evento de jóvenes, si acaso tenemos 10, 15, 20 jóvenes. because most young people today are just focused on enjoying themselves. La mayoría de los jóvenes el día de hoy lo único que se concentran es en gozarse ellos mismos. And yet all these people in Cuba were at church. Y la iglesia en Cuba estaba llena. Now I bring this up because after witnessing that with my own eyes, Y traigo esto porque después de observar esto con mis propios ojos, it convicted my heart. me llenó de convicción. And I wondered to myself, I wonder what God must think. Y me pregunté yo mismo, ¿qué pensará Dios de esto? What does God think when he sees the way that they worship in Cuba and then he sees the way we worship in the United States? ¿Qué piensa Dios de la manera en que la iglesia adora en Cuba y de la manera en que la iglesia adora en los Estados Unidos? When I think about the English congregation, I love the English congregation. Cuando pienso en la congregación de habla inglesa, I teach them every week, pouring my heart out, wanting them to grow. les enseño todas las semanas y vacío mi corazón con el deseo de que crezcan. But it breaks my heart how oftentimes no one even sings. Y me parte el corazón cuando veo y ninguno de ellos canta. They just sit there and enjoy the music, Solamente se sientan ahí y disfrutan la música. like they're at a concert instead of at church. Como si estuviésemos en un concierto en vez de en un servicio. I teach the message, I teach the Bible maybe half hour, 45 minutes. Yo enseño la palabra 45 minutos. And I see them sitting on chairs with a lot of cushion. Los veo sentados en sillas alcolchonadas. And yet, hour they have to get up and go Y walk después de around. media hora se tienen que levantar y salir. They can't even sit still for 45 minutes and just enjoy God's word. No se pueden sentar por 45 minutos y disfrutar de la palabra del Señor. In Cuba, they're inviting each other, they're inviting the whole neighborhood to come to their church. En Cuba la gente están invitando a sus vecinos a que vengan a la iglesia. Their churches have benches. En las iglesias allá tienen bancos. They don't have air conditioning. No tienen aire acondicionado. They have hardly anything like we have. No tienen casi nada de lo que nosotros tenemos. And yet they come with love for Jesus. Más vienen a la iglesia por amor a Jesús. Let me ask you, Déjame te pregunto. are you that excited to come to church? ¿Estás tú así de emocionado por venir a la iglesia? When is the last time you invited someone to church? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? A lot of times we go to a new restaurant that we get excited about, Muchas veces vamos a un nuevo restaurante y nos and emocionamos. we can't wait to bring other people to try. Y no esperamos que se llegue el día en el cual podamos traer a alguien más para que pruebe ese But restaurante. do we feel that same way about church? ¿Nos sentimos de la misma manera acerca de la iglesia? Now, again, I'm not here to point the finger at Ahora, no anybody. estoy aquí para apuntar el dedo a nadie. I'm simply here to tell you what God put in my heart, Solamente estoy aquí para compartir contigo lo que el Señor puso how en mi God corazón challenged me. y lo que me reta a mí. I want God to be pleased with my worship. Yo quiero que Dios se goce con mi alabanza. I want God to look at our church, English or Spanish, Quiero que Dios vea a nuestra iglesia en español e inglés and be pleased with what He y sees. que se goce, que esté contento con lo que mira. And that's why I want to talk about the church this Y morning. por ello es que quiero hablar acerca de la iglesia esta I want to mañana. talk about what the Bible describes the church is supposed to be. Quiero hablar acerca de lo que la iglesia debe de ser. You know, with many of us, maybe we were just raised in the church. Muchos de nosotros quizá crecimos en la iglesia And we came to church because that's what we always did. y venimos a la iglesia porque es lo que siempre hemos hecho. Because our parents said we have to come to church. Porque nuestros padres dijeron tenemos que ir a la iglesia. And so even as the years go by, maybe we keep coming. Incluso aunque los años pasen, seguimos viniendo. But are we coming for the right reasons? Pero estamos viniendo a la iglesia por las razones correctas. Understand there's a difference between coming to church Entendamos que hay una diferencia entre venir a la iglesia and being the church. y ser la iglesia. What God desired that we be. Que lo que Dios desea de nosotros que seamos. And that's what I wrote down. Y eso es lo que escribí. Go ahead and read it.
Dios no nos salvó solo para ir a la iglesia. Dios nos salvó para ser iglesia. Can you say amen to that? ¿Puede decir amén a eso? This is really, really important. Eso es muy, muy importante. Let's take a look at the book of Ephesians Vamos a mirar el libro de Efesios. as we begin in chapter 4. Vamos a comenzar en el capítulo 4. Now, whenever I begin, I always give a little background so you understand the setting. Cuando yo comienzo siempre doy contexto para que puedas entender lo que vamos a estudiar. In the first 3 chapters of Ephesians, En los primeros 3 capítulos de Efesios, the Apostle Paul described el apóstol Pablo describe everything that Christ has done for us. todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. God called us. Dios nos ha llamado. God saved us. Dios nos ha God salvado. forgave us. Dios nos ha God perdonado. adopted us into his family. Dios nos ha adoptado a su God has familia. given us his Holy Spirit. Dios nos ha dado su Santo Has Espíritu. God done a lot for us? ¿Dios ha hecho todo eso por nosotros? Yes, Sí, ¿verdad? he has. Claro, sí. And so Paul reminds the Ephesians of all that God has done. So, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Efesios lo que Dios ha hecho por nosotros. And after telling them all that God has done, Y después de decirle todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Paul ends chapter 3 Pablo termina el capítulo 3 with these words in verse 21. con estas palabras en el versículo 21. En el versículo 21 dice, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. In other words, Paul was so excited when he talked about all that God did El apóstol Pablo estaba sumamente conmovido por lo que les estaba enseñando a ellos. that he stops to give praise to God. Que paró y dio honra y gloria a Dios. Thank you, God, for all that you've done. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. And he reminds the Ephesians Y le recuerda a los efesios just how blessed they were cuán bendecidos eran ellos because of all that God has done. por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. And so let me ask you the question, has God done a lot for you? Déjame te pregunto, Has ¿ha hecho God- Dios mucho por ti? Has God been good to you? ¿Señor ha sido bueno contigo? Well, after understanding that God has been good to you, Después de entender que Dios ha sido bueno con nosotros, you should want to do something for God. deberías tú de querer hacer algo por Dios. And that's what Paul does. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. First, Paul reminded them of all that God had done for them. Primeramente le recuerda todas las cosas que él ha hecho por ellos. And next, he's going to tell them what they should now do for God. Y ahora les va a recordar las cosas que ellos deben de hacer para el Señor. And so let's talk about our role in the church. Vamos a hablar acerca de nuestro rol en la iglesia. Go ahead, read that one. Y el primer punto es entendiendo nuestro papel en la iglesia. Amen. Paul's going to show us a couple things. And here's the first thing he's going to show us. El apóstol Pablo nos va a enseñar dos cosas y aquí está la importancia de lo que vamos a mirar. Y el primer punto que miramos es nuestro deber, Our duty unto God. nuestro deber al Señor. Let's go and read verse 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice, por tanto, yo preso en el Señor les ruego que anden de manera digna del llamado con que han sido llamados. Amen. Amen. Paul begins with the word therefore. El apóstol Pablo comienza con la palabra por tanto. And the word therefore means Cada vez que veamos la palabra because of what I just said. por tanto, quiere decir por lo que yo ya les dije a ustedes. So he's saying, because I have just reminded you of all that God has done, Porque les acabo de recordar todas las cosas que Dios ha hecho. I now urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Ahora te insto a que camines de una manera digna del llamado del Señor. Now, the word worthy is an interesting word. La palabra Worthy? I had it here. Okay. La palabra digna, Okay. dignamente. In the Greek, it means of equal weight. La palabra dignamente en el griego significa tener peso igual. And it's a very interesting word. Y es una palabra muy interesante. Paul is saying, when you recognize all that God has done for you, Cuando tú reconoces todo lo que Dios ha hecho por ti, you should do all that you can to return it back to God. tú deberías reconocer y desear dar todo lo que puedas dar a Dios para atrás. I want you to think about scales that weigh things.
Vamos a pensar en pesas o balanzas. Imagine putting all that God has done for you on one side of the scale. Pongámoslo de esta manera, que tú pongas todo lo que Dios te ha dado en un lado de la balanza. The scale would go right down on one Y la side. balanza se bajaría hacia abajo, ¿no? And so Paul says, El apóstol Pablo dice, you should walk in a way deberías de caminar de la manera, working unto the Lord, trabajando para el so Señor, that what you now do for God para que lo que tú haces ahora para Dios helps to balance the scale. pueda ayudar a balancear la balanza. Because we owe it to God Porque se lo debemos al Señor. after all that God has done for us. Después de todo lo que Dios ha hecho por And nosotros. so again in verse 1 he says, I urge you to walk in a manner worthy. Una vez más, en el versículo 1 dice, les ruego que anden de la manera digna, Equal to what God has done for you. de la misma forma o de la misma manera que Dios ha hecho por ustedes. Now we know we can never pay God back, Bueno, nosotros entendemos que no podemos pagar a Dios para atrás, but if we truly are grateful, pero si de verdad estamos we will agradecidos, spend the rest of our life doing all that we can to show God we're thankful. vamos a pasar el resto de nuestra vida dando gracias a Dios por las cosas que estamos And agradecidos. this teaches us a lesson Y esto nos enseña una gran lección, that everything we do unto the Lord que todo lo que hacemos para el Señor, should not be out of obligation, que no debe de ser hecho por obligación, but should be done out of recognition of God's goodness. que debemos de hacerlo reconociendo lo bueno que Dios es. And so, look at verse 2 and 3. So, veamos el versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Now that we are a part of God's family, Ahora que somos parte de la familia de Dios, because of what Jesus did for us, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, as Christians, como cristianos, we are to be living for Christ. tenemos que vivir para Cristo. Before Jesus, Antes de Cristo, we lived just for ourselves. vivíamos para nosotros mismos, What benefited us, pero lo que nos beneficiaba a what nosotros, made us happy, lo que nos hacía felices, it was all about us. era todo acerca de nosotros. But once you recognize that Christ gave his life for you, Una vez que hemos reconocido que Dios, Jesús, ha dado su vida por you nosotros, should want to live your life for him. ahora deberías de desear vivir tu vida para Él. No longer in selfishness and pride, No más en orgullo o para ti mismo, but now in humility, en humildad, with gentleness, con mansedumbre, like Jesus lived. como Jesús lo hizo. We should be living like Jesus. Debemos de estar viviendo como Jesús. No longer selfishly, No más viviendo para nosotros but mismos. now with love for others, No, ahora por amor a otros. loving one another, Amándonos los unos a los Serving one otros. another. Sirviéndonos los being unos a there los for otros. one another. Y ayudándonos los unos a los otros. This is the role that God has given us. Esto es el papel que Dios nos ha dado. We're different now. Somos diferentes ahora. We're new creations in Somos Christ. nuevas criaturas en Cristo. We are now God's children, Somos hijos de Dios. living like Christ and for Christ. Viviendo como Cristo y para Cristo. And so let's move on. So vamos a seguir. The second El point, segundo punto. El segundo punto es nuestra unidad. our Nuestra oneness. unidad. Amen. El versículo 4 nos dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza de su llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. In these 3 verses, En estos 3 versículos we find out so much about the church. aprendemos mucho de la iglesia. And Paul answers 3 questions. Y Pablo contesta 3 preguntas. Notice he answers, what is the church? Nota que él contesta qué es la iglesia, Who is it is made up of? quién la compone And who is over it? y quién la preside. We find out all 3 of these things just in these verses. Encontramos estas 3 preguntas en estos 3 versículos. He tells us Nos dice that the church is a body. que la iglesia es un It's cuerpo, one body, un solo cuerpo, Christ's body. el cuerpo de Cristo. He tells us, right, that the church is made up of all who were called, Y nos dice que la iglesia está hecha de todos aquellos que fueron llamados, all believers todos los that creyentes God has called. que nos ha llamado. Now, I love this Oh, me encanta because eso, it reminds us
who we are in Christ. porque nos recuerda quiénes somos en Cristo Jesús. And it also teaches us who is over the church. Y nos recuerda quién está sobre la iglesia. Who is over the church? ¿Quién está sobre la iglesia? The Father, El Padre, the Son, el Hijo and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And so regardless of English or Spanish, No importa el inglés o el español, first service, second service, third service, primer servicio, segundo servicio, tercer servicio, we are one body in Christ. somos un cuerpo en Cristo Jesús. Notice in these 3 verses how many times Paul uses the word one. Mira, nota cuántas veces en estos versículos Pablo usa la palabra uno. Because we're one. Porque somos We uno. need to remind ourselves we are one. Tenemos que recordarnos que somos uno. Satan wants to divide us. El diablo quiere dividirnos. Satan is the one who wants to cause division within the church, El diablo es el que quiere causar división en medio de la iglesia. which is why we need to remember who we are in Christ. Por eso es que tenemos que recordar quiénes somos en Cristo We Jesús. are one. Somos uno. Amen? Amén. All right. Now, the dictionary En el diccionario describes the church describe la iglesia as a house of worship. como una casa de adoración. That's what the dictionary says. Eso es lo que el diccionario dice. But the Bible teaches, Pero nuestra Biblia dice, as I just showed you, como ya les acabo de that the enseñar, church is made up of those that God has called. que la iglesia es compuesta de aquellos que Dios Now, ha I love llamado. this. This is so beautiful. Oh, esto es glorioso, es How many of maravilloso. you remember when God called you? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Dios los llamó? I remember when God called me. Yo recuerdo cuando Dios me llamó. I wasn't raised in church. Yo no crecí en la iglesia. My parents did not know the Lord. Mis padres no conocían al Señor. But I remember at 18 years old, Pero recuerdo que a la edad de 18 años I was partying. estaba fiestando, I had a lot of girlfriends. tenía muchas novias, I was making bad choices. estaba haciendo malas decisiones And I was just living for myself in y, this world. y solamente estaba viviendo para mí en este mundo. On the inside, I was empty. Muy dentro de mí estaba vacío. On the inside, I was broken. Y adentro de mí estaba roto. And one day I went to Jack in the Box. Y un día fui al restaurante Jack in the Box. I like Jack in the Box. Y me encanta Jack in the Box. And when I went to Jack in the Box, I ran into an old friend. Y cuando llegué a Jack in the Box me encontré un viejo amigo. He was a cholo. Era un cholo. And we went to school together. Y fuimos a la escuela juntos. We went to 9th grade together. Estuve con él en el grado 9. And then he got in trouble and they kicked him out of school. Y se metió en problemas en la escuela y lo corrieron de la escuela. So I didn't see him for many years. Y no lo volví a ver por muchos años. I graduated from high school. Me gradué de la secundaria. And then one day in the summer, I was at Jack in the Box. Y un día en el verano estaba en Jack in the Box. And he ran into me. Y nos encontramos en Jack in the Box. And I hadn't seen him in so many years. Y no lo he mirado en tanto tiempo. And he told me about Jesus. Y me habló acerca de Jesús. And I remember. Y recuerdo bien. I didn't know the Bible. Yo no conocía la Biblia. I didn't think about Christianity. Nunca pensé en el cristianismo. But he shared the gospel. Pero me compartió el evangelio. He told me that Jesus loved me. Y me dijo que Jesús me amaba. He told me that I was a sinner and I needed his forgiveness, God's Y forgiveness. me dijo que yo era un pecador y que necesitaba el perdón de Dios. That's all he said. Es lo único que me dijo. He didn't have a Bible on him. Él no tenía una Biblia He con él. didn't quote me all scriptures. Ni tampoco citó varias escrituras. He just gave me the simple truth. Solamente me dio la verdad. And God's Spirit did the rest. Y el Espíritu Santo hizo el resto. I knew I was a sinner. Yo sabía que yo era un pecador. I knew I needed God's mercy. Yo sabía que necesitaba el perdón de Dios. And I remember that day Y recuerdo muy bien ese día. because God began to call me. Porque entonces Dios comenzó a He llamarme. didn't call me to be a pastor. Nunca me llamó para ser pastor. He didn't call me for anything else other than him. No me llamó para nada más, sino solamente para Él y para Él. I remember I was so excited. I went to church the next Sunday, Recuerdo que estaba muy contento y fui a la iglesia el siguiente domingo. and it was there that I heard God's word and I gave my life to Christ. Y fue ahí donde escuché la palabra de Dios y di mi vida al Señor I was Jesús. so excited. Estaba yo tan I emocionado. didn't know anything, but I wanted to learn. No sabía nada, pero quería aprender. So I went and bought my first Bible. So fui y compré mi primera Biblia. And I became like a sponge. I was soaking it everything up. Y era como una esponja, absorbía todo. And I went to all my friends. Y fui a todos mis And I amigos. told my friends, you need Jesus. Y les dije a mis amigos, ustedes necesitan a You need to Jesús. come to church. Tienen que venir a la iglesia. We were all partying together. Todos estamos fiestando juntos. We were
always making bad y choices. todos estábamos haciendo malas I decisiones. said, just come one time. Les dije, yo solamente vengan una vez. And one time they came, Una sola vez vinieron, just to shut me up. solamente para callarme. And I remember we were at church and we were in the back row, Y recuerdo que estábamos en la iglesia en la parte de atrás, about 5 of my friends. como 5 de And I mis was amigos. so excited because I wanted them to give their life to Jesus. Estaba yo tan emocionado porque quería que dieran su vida a Cristo. After the church was over, I ran to the back to go talk to them. Y después de que el servicio terminó, fui para la parte de atrás para 'Cause I mirar. was always in the front. I always wanted to learn everything Yo I siempre could. estaba en los primeros bancos, siempre quería absorber y quería aprender más. But by the time I got to the back, they were gone. Y para cuando llegué a la parte de atrás ya se habían ido. None of them wanted anything to do with God. Ninguno de ellos quería nada que ver con Dios. I think about them today every once in a while, Pienso en ellos de vez en cuando and I wonder if any of them ever came to Jesus. y me pregunto, ¿vendría alguno de ellos a Jesús? I never seen again, maybe a couple times, but I don't know where they're at today. No los he mirado quizá 2, 3 veces, pero no sé dónde están ahora. But here's why I bring it up. Pero esta es la razón por la cual la traigo. I ask myself, Me why pregunto yo mismo, did God call me? ¿por qué Dios me llamó a mí? How come God saved me? ¿Por qué Dios me salvó a mí? What about them? ¿Y por qué no a ellos? How come they didn't receive that call in their heart? ¿Y por qué ellos no recibieron el mismo llamado en su corazón? How come they didn't respond to the truth of God's word? ¿Por qué no respondieron a la verdad de la palabra de Dios? Why did God call me? ¿Por qué Dios me llamó a mí? I don't know the answer to that question. Yo no conozco la respuesta a esa pregunta. I don't know why God saved me and not them. Yo no sé por qué Dios me salvó a mí, no a ellos. Maybe one day I'll find out. Un día quizá lo vayamos a entender. But today, Pero hoy it causes me to be thankful. me causa en mí agradecimiento. I could be lost in the world today. Pudiera estar perdido en el mundo. I could be dead. Podría estar quizá muerto. But God had mercy upon me. Pero Dios tuvo misericordia en mí. And I remember when He called me. Y recuerdo bien claro cuando me I didn't hear llamó. a voice. No escuché una voz. I didn't see something in the sky. No miré nada en el cielo. But I know that I know that I know that He spoke to my Pero heart. yo sé que habló a mi corazón. And that's what the church is. Y eso es lo que la iglesia. It's not just people who come to church. No es la gente que viene a la iglesia. It's people that have been called by God. Son personas que han sido llamadas por el Señor. Because God loves you so much that God has a purpose for you. Porque Dios te ama tanto que tiene un propósito para ti. Not just to come to church and take up a seat. No para que vengas a la iglesia y ocupes un asiento. The church is not the walls, it's not the building. La iglesia no es la pared, no es el edificio. The church is those that God called to be a part of His family. La iglesia son aquellos que Dios ha llamado a ser parte de su familia. And that's what John talks about Y eso es lo que nos dice Juan. in 1 John. En primera de Juan. En primera de Juan nos dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. The church are those that are God's children, La iglesia son aquellos que Dios llamó, that God called out of the world, que Dios llamó del mundo, that God opened their hearts, que Dios abrió sus that corazones, God gave us the faith to believe the truth of His word. que Dios nos ha dado fe para creer la verdad de su palabra. And we believed and received Christ. Nosotros creemos y recibimos la palabra de Dios, de Jesús. And because we believed and received Christ, we became children of God. Porque creímos y recibimos a Jesús, somos hechos hijos de Dios. Let me share with you something I read many years ago that really Quiero spoke to me. compartir algo que leí hace un tiempo atrás. Go ahead. La iglesia no es tanto una organización como un organismo vivo. Está compuesta de partes vivas, se llama el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo humano está organizado para funcionar en unidad mediante la cooperación y la interdependencia de muchas partes, la iglesia como cuerpo muestra unidad y diversidad. Aunque gobernada por una sola cabeza, Cristo, el cuerpo tiene muchos miembros, cada uno dotado y equipado para Dios, para contribuir a la obra de todo el cuerpo. Amen. We talked about our duty. Hemos hablado acerca de nuestra We talked responsabilidad, about our oneness. hemos hablado acerca de nuestros deseos. Let's look at the third thing, Vamos a mirar ahora el siguiente punto, que es nuestro propósito. our purpose. Nuestro propósito. Go and read verse 7. El versículo 7.
Pero a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo. Paul begins to describe to the church our purpose, Pablo comienza a describirnos que la iglesia tiene un propósito. why God saved us in the first place. Porque Dios nos salvó para empezar. God has a purpose for us. Dios tiene un propósito. God saved you for a purpose. Dios nos ha salvado con un propósito. And he tells us here in verse 7 Y nos lo dice aquí en el versículo 7. that at the moment we are saved, Que en el momento que hemos sido salvos, when we surrendered and put our faith in Christ Jesus, cuando nos rendimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, God gave every one of us Dios nos dio a cada uno de nosotros a particular gift, un don of grace, un don de gracia by the power of the Holy por Spirit el poder del Espíritu Santo for our role in the church. para nuestro desenvolvimiento en la iglesia. Now again, you don't have to turn here, but let me show you what Paul says in Corinthians. Una vez más, no tienes que mirar ahí, pero déjame te digo lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12 del 4 al 8. Hay diferentes tipos de dones espirituales, pero el mismo Espíritu que es el que los da a todos. Hay diferentes tipos de servicio, pero servimos al mismo Señor. Dios actúa de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien realiza la obra en todos nosotros. Y a cada uno se le da un don espiritual para que podamos ayudarnos unos a otros. A una persona espiritual le da, aquí Pablo, Okay, amen. In the Bible, en la Biblia, Paul lists 21 different gifts of the Holy Spirit. Pablo menciona 21 don del Espíritu Santo. If I had more time, I would take you through all of it, but here is where you can find them. Si tuviera más tiempo se los mostraría ahora, pero aquí se los voy a mostrar. The gifts of manifestation in 1 Corinthians 12. Los dones de manifestación son 9, Primera de Corintios 12 del 7 al 11. Gifts of service in Ephesians 4. Los dones ministeriales son 5 y está en Efesios capítulo 4 del 10 al 12. And gifts of motivation in Romans. Y los dones de motivación son 7 y están en Romanos capítulo 12 de los versículos 4 Now, al 8. Paul listed these gifts so that all of the Christians would understand that there are gifts out there. Ahora, el apóstol Pablo nos enlistó esos dones para que todos podamos entender nuestro papel. I believe there are many more gifts than that. Yo estoy seguro que hay muchos más dones, But we are given these gifts to give us an idea of the gifts that God gives. pero nos dieron estos dones, esta lista de dones para que entendamos lo que los dones significan para nosotros. What is a gift? ¿Qué es un don? Un don es la capacidad de expresar, celebrar, mostrar y comunicar a Cristo de una manera que edifica y fortalece la fe de otros cristianos y agranda la iglesia. God gives us these gifts Dios nos da estos dones for the purpose of building up and strengthening His church. con el propósito de fortalecer su iglesia. God doesn't give us a gift for ourselves, Dios no nos da los dones para nosotros, but again, at the moment we are born into His family, pero el momento que nacemos en su He familia gives us these gifts nos da estos that we dones can use in the church para usarlos en la iglesia, to strengthen the church, para apoyar la iglesia, para darle fuerza a la iglesia, to build up the church. para hacer que la iglesia crezca. And again, Paul talks about this in 1 Corinthians 12. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto en 1 de Corintios 12, donde dice la escritura, dice de esta manera, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amen. Amén. So if you're a believer this morning, Si tú eres un creyente esta mañana, if you truly have been born again and filled with Holy Spirit, si de verdad has nacido y has sido lleno del Espíritu the Santo, Bible teaches that God has gifted you. la palabra de Dios nos enseña que tú tienes un don. Now we're all different.
Ahora, todos somos diferentes. Every one of us is different. Todos somos diferentes. Just as within our human body, Como en nuestro cuerpo somos diferentes, all of the different parts of the body are different, todas las diferentes partes del cuerpo son diferentes, but they're all necessary. pero todas son necesarias. And each part of the body is necessary. Y cada parte del cuerpo es necesaria. Now remember Ahora recuerden that God saved us for a purpose. que Dios nos salvó con un propósito. And when God saved us, He brought us into His family. Y cuando Dios nos salvó, nos trajo a su familia. Now I love this because it teaches us a lesson that we can learn from our own Pero family. me encanta porque nos enseña una lección que podemos aprender de nuestra propia One of familia. the beautiful things that we see in our families Una de las cosas que podemos ver en nuestras familias is that God uses the family to bring growth que Dios usa la familia para traer and crecimiento nurturing y alimentación to a brand new baby. a un nuevo baby. I want you to think about how could a baby survive without a family? Quiero que pienses cómo un bebé pudiera sobrevivir sin familia. Every newborn baby needs its family Cada niño recién nacido necesita su familia to take care of it, para que lo cuiden, to feed it, para que le den de comer, to change the diaper, para que le cambien el pañal, to do everything that a baby needs. para hacerle todo lo que el niño necesita. When a baby first comes into the world, Cuando un niño por primera vez viene al mundo, it can't take care of itself. no se puede cuidar por sí solo. It needs to rely on those around them to take care of them. Él tiene que depender de aquellos que están a su alrededor para que lo cuiden. Now again, I mentioned when I first came to the Lord, Ahora, yo les acabo de mencionar cuando primero vine al Señor, I was a brand new baby Christian. era un nuevo bebé en I Cristo. didn't know anything about the No Bible. sabía absolutamente nada de la Biblia. I needed those around me Yo necesitaba dos que estaban alrededor mío, who were older than me in the Lord que tenían más experiencia en el Señor, to help me, que me ayudaran, to spiritually feed me, para que me alimentaran espiritualmente, to be there for me, para que estuvieran ahí para mí, because I needed a lot of growing to do. porque necesitaba crecer. In the beginning, like a brand new baby, all I did was take. Cuando era baby, lo único que hacía era comer. But little by little, Pero poquito a poquito, over time, después de un tiempo, I began to grow a little bit. comencé a crecer. And that's the desire for God, well, from God for all of us. Y es el deseo de Dios para con nosotros. Maybe if you're newer to the Lord this evening or this afternoon, Quizás si tú eres nuevo en el Señor esta tarde, maybe you're still take. quizás aún estás comiendo. That's okay. Está bien, Because we all started that way. porque así todos comenzamos. But we're not supposed to stay that way. Pero no nos podemos quedar así, Because eventually, porque eventualmente we should be growing. debemos de seguir creciendo. If you see a baby stop growing, you would know something is wrong. Si tú miras que un niño deja de crecer, inmediatamente vas a notar que hay algo mal. And the same thing applies to us. Pues lo mismo All aplica of para us are supposed to nosotros. be growing. Todos nosotros debemos de estar creciendo. Even after serving Jesus for 35 years, I'm still growing. Después de yo servir al Señor 35 años, sigo creciendo. This is what is supposed to be taking Y place. eso es lo que tiene que estar pasando. Now, when I think about my family, Cuando yo pienso en mi familia, my wife and I have 4 kids. mi esposa y yo tenemos cuatro hijos. And I remember having our first son. Yo recuerdo nuestro primer hijo, His name is Michael. su nombre es Michael. And I remember in the very, very beginning Y recuerdo en el comienzo de todo, having to make bottles for Michael. recuerdo cómo le hacía yo los biberones. Even as he got 2, 3 years old, he was on a bottle. Hasta la edad de 2, 3 años seguía con el biberón. And my wife showed me how to do the formula. Y mi esposa me enseñó cómo hacer el biberón. So I'm helping my wife with the bottles. Y para ayudarle con el biberón. I remember him sleeping in between me and my wife. Y recuerdo que dormía entre mi esposa y yo. And I remember that when he would finish his bottle Y recuerdo cuando se acababa el biberón and he wanted more, y quería más, he would get the bottle and bang me in my head. me agarraba la familia y me daba con él en la cabeza. And that was his way of telling me I want another bottle. Y era la manera de decirme, necesito otro biberón. He couldn't talk yet, Y no hablaba todavía. so that's what he did. Eso es lo que hacía. And so I would make him another bottle. Entonces me levantaba y le hacía otro biberón. Then a little while later, he graduated from milk and he got baby food. Entonces un poquito más adelante se graduó del biberón y And I'd entonces have- necesitaba comida de baby. I'd have to give him the baby cereal. Tenía que darle la comida. And then he got a little bigger and I started giving him Kicks, Cheerios. Entonces creció un poquito más, le comencé a dar cereal y le daba cereal, Cheerios y Kicks. Now he's 4 years old. Y ahora tiene 4 años. And I remember him telling me,
make me cereal. Y recuerdo a la edad de 4 años decirme, hazme un cereal. But once he was old enough, Pero una vez que I would, creció, I would tell him when he said, Dad, I'm hungry, cuando me decía, papá, tengo hambre, go make yourself a bowl of cereal. le decía yo, ve y hazte un bol de cereal. Because now, once he got a little older, Porque ya ahora que creció, he was able to feed himself. él se podía alimentar por sí solo. That's a good thing. Eso es bueno, ¿no? But we had more kids, my wife and I. Pero tuvimos más niños. And so one of the beautiful things I began to notice, Una de las cosas maravillosas que aprendí, once Michael was 4, 5, 6 years old, una vez que Michael tenía 4, 5, 6 años, is that he could help me feed the other babies. que ahora Michael me ayudaba a alimentar los otros babies. After Michael came John. Ya después de Michael vino John. And so when John was hungry, Cuando John tenía hambre, I would say, Michael, go make him a bottle. yo le decía, Michael, ve al de un biberón. Michael, go feed him cereal. Michael, ve dale cereal. And I was able to use the help Y pude hacer uso de la ayuda de él, of my son to help me. de mi hijo, para que me ayudara. Now I love this Esto me encanta. because we see the same thing in the church. Miramos lo mismo en la iglesia. Maybe when the church is small, the pastor can do everything. Bueno, quizá cuando la iglesia es pequeña, el pastor puede hacer todo. But as the church begins to grow, Pero cuando la iglesia comienza a crecer, the pastor is just one person. el pastor es solamente una persona. He can only minister to one person at a Solamente le time. puede ministrar a una persona. And so what's supposed to happen? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? God equips the rest of the church Que Dios equipa al resto de la iglesia with gifts that they can use y les da dones a ellos to help minister to those younger than them. para que ayuden a ministrar a aquellos que son nuevos en el Señor. Even if you've only been a Christian for 1 year, Aún si has sido cristiano solamente por un año, you've learned some things, has aprendido algunas cosas and so you can minister to those that are brand new para que tú Christians. vayas y les ministres a aquellos que son And that's nuevecitos, the no, way apenas the comenzaron a body is caminar. supposed to work. Y así es como la iglesia debe de funcionar. God puts us all into a body when we get saved Dios nos ha puesto a todos en un mismo cuerpo cuando fuimos salvos, because God's plan is to use the body porque el plan de Dios es usar el cuerpo to help us grow. para ayudarnos a crecer. Now let's jump down and look at verse 11 because Ahora vamos a brincarnos hasta el versículo 11. this is what the Bible teaches. Esto es lo que la Biblia enseña. En el versículo 11 nos dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del crecimiento del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños arrastrados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, por engaño, que engañan sutilmente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amen. And so we see here that God at salvation brings us into his body. Podemos ver acá que Dios a través de la salvación nos trae a ser parte del cuerpo. And his body is the family of God. El cuerpo es la familia de Dios. And so when a baby new Christian comes into the body, So, cuando un niño viene a la familia, they are spiritual infants. son pequeños ¿cómo se dice? Infantiles, espirituales. And so God has given the church Dios nos ha dado a la iglesia, 4 groups of people to help them grow. nos ha dado a la iglesia 4 grupos de personas para ayudarnos a crecer. Notice these 4 groups from these verses. Miremos estos 4 grupos en estos versículos. First, he mentions the apostles and the prophets. Primero miramos a los apóstoles y a los profetas. These were the men that God used to lay the foundation for the church. Estos eran los hombres que Dios usó para poner la fundación de la iglesia. Then we see evangelists. Después miramos evangelistas. What's an evangelist? ¿Qué es un evangelista? Evangelist is someone who preaches the gospel Un evangelista es uno que predica la palabra, el evangelio, to bring someone to faith. para traer a alguien a la fe. These are the obstetricians. Esos son los que hacen venir a la gente a Cristo. An obstetrician is a doctor that brings people into this world. Bueno, un pediatra, ¿no? Digámoslo de esta manera, son los que traen a los niños al mundo. And then we see the
teaching pastors or the shepherds and teachers. Y entonces miramos los pastores, los que enseñan. These are the pediatricians. Estos son los pediatras, A perdón. pediatrician is a children's doctor. El pediatra es el doctor de un niño. And so it's beautiful as you see evangelists bringing people into faith, into new life in Christ. Es hermoso ver a nuevos niños venir a la familia del Señor. And then you see the teaching pastors instructing them and caring for these young ones and able to help them grow. Y entonces miramos a los pastores enseñarles y ayudarles a crecer. But again, this teaches us a lesson Pero esto nos enseña una lección, that in order for us to grow, que para poder crecer we need to follow the teachings of the apostles and the prophets. tenemos que seguir las enseñanzas de los profetas y maestros. We need to listen to the words of the evangelists Tenemos que escuchar las palabras del and evangelista to receive the instruction of the teaching pastors. y tenemos que recibir las instrucciones del, This is del God's pastor maestro. plan for the church. Y este es el plan de Dios para la iglesia. And this is why coming to church and learning and receiving the truth is so Y necessary. es por eso que es muy importante venir a la iglesia y recibir la palabra del Señor. And this is why the writer of Hebrews wrote this in Hebrews Y 10:25. esto es lo que nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. You see, the writer of Hebrews tells us it's important to come to church. El autor del libro de Hebreos nos habla acerca de la necesidad de la iglesia, venir a la iglesia. Not just so they'll come to church, No solamente de venir por venir a la iglesia, but because of the importance of being surrounded by your family to help you grow. sino por la importancia de estar alrededor de nuestra familia para que nos ayuden a crecer. It's sad because we live in a time where people don't come to church anymore. Es triste, ¿verdad? Porque vivimos en tiempos en los cuales la gente no viene a la iglesia más. They stay home. Se quedan en la casa. Maybe they'll just watch it on TV. Quizá miren el servicio en el televisor, But they're all by themselves. pero están solos. And that's never the way it was supposed to be. Y no es la manera que debe de ser. That would be like a brand new newborn baby being all by themselves. Es como, digamos, un niño recién nacido que se quede solo. You need one another. No necesitamos los We unos need a our los older otros. brothers and sisters Necesitamos nuestros hermanos mayores to be there for us, que estén ahí por nosotros y to para help nosotros. us, to pray for Que nos us. ayuden, que oren por nosotros. We need to be together. Necesitamos estar juntos. Let me show you another quote. Déjenme les enseño una. Dice, es deber y privilegio de todo cristiano estar unidos a la iglesia de Cristo. Es nuestra solemne responsabilidad no descuidar la reunión de los santos en el culto colectivo, estar bajo la guía y disciplina de la iglesia y participar activamente como testigos de su obra misionera. This is why church is so important. Esto es porque es la iglesia muy importante. Now, it's sad as I've run into people A mí me entristece cuando vengo con gente who used to come to our church at one time que antes venían a nuestro servicio and they stopped coming to church. y dejaron de venir. And I've shared with them, Y comparto con ellos. you got to come back to church. Deben de regresar a la iglesia. Not just because I want them to come and fill up a seat, No porque quiero que vengan y llenen los asientos, but because I understand the importance of the church. porque yo entiendo la importancia de la iglesia. I've had people tell me this. Y he tenido gente que me ha dicho esto. The Bible doesn't say I have to come to church in order to be a Christian. La Biblia no me dice que tengo que venir a la iglesia. La Biblia no me enseña que para ser cristiano tengo que venir a la iglesia. And I say, okay. Y yo digo, ok, I'm not saying you have to come to church in order to be saved, yo no digo que tengas que venir a la iglesia para ser salvo, but you have to be careful about minimizing the importance of the church. pero tienes que tener cuidado de minimizar la importancia de la iglesia. And this is what I've told them. Y esto es lo que yo les dije. Dice, la verdad es que no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano, así como no es necesario volver a casa para casarse. Pero en ambos casos, si no lo haces, tu relación será muy mala. Amen. What a lesson. ¿Qué lección, no? What a lesson. ¿Qué lección? You don't have to go home in order to be married, No tienes que ir a la casa para estar casado, but I don't know what type of relationship you're going to have with your spouse if you don't go home. pero no sé qué clase de relación vas a tener si no This vas. is why the church is so important. Es por esto que es muy importante la relación. Let's look at the last thing and we're done this morning. Veamos lo último y entonces terminamos. And that is El nuestro fruto. fruto.
Nuestro fruto es el punto 4. Efesios capítulo 16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amen. This last verse speaks of the necessity Este último verso nos habla de la necesidad of all members of the church being joined together, de que todos los miembros de la iglesia estemos unidos, using whatever gift God gave us usando cualquier don que Dios nos ha dado to benefit the rest of the para body. beneficiarnos los demás. Now again, think about the human body. Una vez más, pensemos en el cuerpo Think humano. about how important the heart is, Pensemos cuán importante es el corazón, or the lungs, o los pulmones, or the liver. o el hígado. Every piece is important, Todas las piezas son importantes. even the pieces that you can't see. Aún las piezas que no podemos mirar. What would happen if the heart said, I'm not going to be a part of the body anymore? ¿Qué pasaría si el corazón dijese, no voy a ser parte del cuerpo más? What if the lungs said, I'm not going to pump air anymore? ¿Qué si los pulmones dijeran, no voy a pompear aire más? What if the stomach said, I'm not going to digest food anymore? ¿Qué tal si el estómago dijera, no voy a digerir la comida más? The body would die. El cuerpo se moriría. And yet, what's so sad E incluso lo que es triste, is that every one of us has a gift. que cada uno de nosotros tiene un don. And in order for the church to function the way it's supposed to, Y para que la iglesia funcione como debe de funcionar, every one of us needs to use our gift. cada uno de nosotros tiene que usar nuestro don. And it's beautiful because when everyone uses their gift, Y es importante, pero cuando todos usamos nuestros dones, when everybody does their part, cuando todos hacemos nuestra parte, when everybody does what it's supposed to do, cuando todos hacemos lo que debemos de hacer, look at back what it says. miren lo que nos dice. When each part is working properly, Cuando todos están trabajando correctamente, it makes the body grow. hace que el cuerpo crezca. Oftentimes, churches aren't growing, Muchas de las veces iglesias no están creciendo, not because it's God's fault, no porque la culpa de Dios, because God wants his body to porque grow. Dios quiere que su cuerpo crezca. But the church is not growing Y si la iglesia no está because the creciendo, members of the church are not doing what they're supposed to. porque los miembros de la iglesia no están They're haciendo not lo que deben using de the hacer. gift that God has given them. No están usando los dones que Dios les ha dado. They're not fulfilling the role that God saved them No, for. no están haciendo lo que Dios les ha dicho que hacer. After all that God has done for us, Después de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, we y should por want to do nosotros, everything we can to help his body grow. debemos de hacer todo lo posible y lo que podamos hacer para que el cuerpo de But Cristo that only crezca. happens as we do our share. Eso solamente va a pasar si nosotros hacemos When we nuestra do parte. what we're supposed to, Si hacemos lo que debemos de hacer, we will see growth. vamos a mirar crecimiento. And there's two types of growth. Y hay dos clases de crecimiento. Cuando cada miembro de la iglesia se une, cada uno contribuye al cuerpo haciendo su parte, compartiendo. La iglesia está sana y puede crecer. One more. Uno más. Este crecimiento es doble. Nuestro cuerpo está sano y todos maduramos en nuestro caminar cristiano. Nuestra iglesia crece en números a medida que hay más creyentes maduros en ella que pueden ayudar a crear nuevos creyentes. Amen. God's desire is that all of us grow. Dios desea que todos crezcamos, We mature in our Christian walk. que maduremos en nuestro caminar con Cristo. And as we mature in our Christian walk, Que mientras maduramos en nuestro caminar con we Cristo, will then fulfill the role that God has for que us. entonces desarrollemos el papel que Dios tiene para nosotros. I really believe in the English ministry Yo creo que en el lado de inglés and in the Spanish y ministry, en el lado de español, God wants to grow the church. Dios quiere crecer. la God wants to iglesia. bring new people. Dios quiere traer nueva gente. God wants to entrust us with new babies in the Lord. Dios nos quiere traer nuevos bebés en el Señor. But He will only do that. Pero Él solamente lo va a hacer. He will only send more people Él solamente va a enviar nueva gente when He sees cuando Él mira that we are ready to handle more people, que estamos listos para más gente. that we are all using our gifts, Que todos estamos usando that nuestros we are all dones. working together as a body, Que todos estamos trabajando juntos como showing cuerpo. God that we are faithful with what He's given us. Enseñándole a Dios que estamos fieles en lo que nos ha dado. Then, as God sees that, Y cuando Dios mire eso, as the Bible says, como la Biblia dice, when you have been faithful in the little, cuando tú has sido fiel en lo poco,
you will be faithful in the much. vas a ser fiel en lo mucho. I pray Yo oro for our church, por nuestra iglesia, English and Spanish, inglés y español, that we will not only be hearers of the word, que no solamente but seamos that we will be oidores, doers, que sino seamos hacedores, honoring God with our lives, honrando a Dios con nuestras vidas and being everything that God has desired us to be before y He siendo returns. todo lo que Dios desea que seamos antes de su venida. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a orar. Again, Father, we thank you this afternoon. Una vez más, Señor, te damos gracias esta tarde. You have been so good to us. Tú has sido muy bueno We con thank you nosotros. for your abundant love for us, Te Lord God. damos gracias por tu amor en abundancia. Lord, I pray our hearts would be filled with thankfulness Y te pido que nuestro corazón esté and lleno de agradecimiento appreciation for how much you've done for us. por apreciación por todo lo que has hecho por nosotros. But we would not only feel it, Y que no solamente lo sintamos, but we would demonstrate our love for you with action. sino que lo demostremos a That ti. we would be con amor en everything that you acción. desire us to be. Y que hagamos todo lo que tú deseas que hagamos. Lord, I pray you would bless this ministry. Padre, te pido que bendigas este ministerio. English and in Spanish, Lord God, be with us. Inglés y español, ayúdanos Prepare us for what you have next. y prepáranos para lo que tú tienes. Unite our hearts. Une nuestros corazones Unite us as one body. y únenos como un solo That cuerpo. we would have love for one Que another. tengamos amor los unos por los otros. We would grow closer to you. Y que crezcamos más cerca de ti. And that as we work together, you could send more people for us to love. Y mientras trabajamos unánimes en Lord, we más love gente, you. te amamos And we thank you in y Jesus' te name. damos gracias en el nombre de Jesús. Amen.